crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, donde el pasar de las estaciones marcaba el ritmo de nuestras vidas y la confianza era algo tan natural que jamás se cuestionaba. Mi historia comienza en los fríos pasillos del Hospital Universitario La Paz, donde mi madre adoptiva, Sara, libraba una batalla perdida contra una agresiva forma de cáncer de pulmón. El olor a desinfectante y el incesante pitido de las máquinas se convirtieron en el telón de fondo de nuestros últimos meses juntas, un tiempo que debía haber estado lleno de amor y despedidas, pero que se tiñó de la sombra de una traición que aún no podía ver. Sara no era mi madre biológica, pero me eligió cuando tenía apenas 3 años, incorporándome a su mundo de galletas con chispas de chocolate caseras y cuentos para dormir leídos con voces divertidas. Regentaba un pequeño pero muy querido café en el centro de Alcalá de Henares, donde los vecinos se reunían cada mañana para tomarse su dosis diaria de café y conversar. El local, Café Amanecer, era mucho más que un negocio, era su legado, construido desde cero con determinación y una vieja receta familiar para preparar la taza perfecta. Recuerdo haberme sentado junto a su cama en el hospital en una fría tarde de octubre, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados a través de la ventana. La mano de Sara se sentía más liviana que nunca en la mía, su piel casi translúcida, pero sus ojos verdes aún conservaban esa chispa de vida que siempre había atraído a la gente. Jaime, susurró, usando el apodo que me había puesto desde pequeño, necesito asegurarme de que todo esté en orden antes de que... No terminó la frase, pero ambas sabíamos a qué se refería. Mi madrastra, Rebeca, había estado rondando con mayor frecuencia en las últimas semanas, siempre llegando con un montón de papeles y una sonrisa que nunca llegaba a iluminar sus ojos. Se casó con mi padre adoptivo, Tomás, 2 años después de que mi madre biológica falleciera y, aunque siempre había sido cordial, había algo calculado en su atención. Debí haberme dado cuenta de cómo empezaba a dirigir las conversaciones hacia el futuro del café, pero en ese momento el dolor me había cegado ante la manipulación que se desplegaba ante mí. El hospital se transformó en el escenario de una obra cuidadosamente ensayada, con Rebeca como directora. Cada día traía consigo un café de Café Amanecer, mientras recordaba con nostalgia cómo el local había sido un pilar en la comunidad. Debemos proteger el legado de Sara, decía con una voz cargada de una supuesta preocupación que ahora reconozco como artificial. Tenemos que asegurarnos de que todo se maneje correctamente mientras ella aún puede tomar decisiones. Tomás, mi padre adoptivo, también parecía haber cambiado. El hombre que me enseñó a montar en bicicleta y que se quedaba despierto ayudándome con proyectos de ciencias ahora se mostraba distante, distraído. Caminaba de un lado a otro por los pasillos del hospital, hablando en voz baja por teléfono y finalizando las llamadas rápidamente cada vez que me acercaba. Ahora, al mirar atrás, veo que estaba atrapado entre la lealtad a su nueva esposa y los deseos de un amor moribundo, pero en ese momento su comportamiento solo aumentaba mi creciente sensación de inquietud. Las enfermeras se convirtieron en rostros familiares durante aquellas largas semanas, especialmente María, quien a veces se sentaba conmigo durante sus descansos. Ella también notaba las cosas, me lo haré saber más tarde. La familia puede ser complicada en momentos como estos, me dijo una noche, con sus ojos oscuros cargados de un significado que no comprendería hasta mucho después. A veces, las personas muestran su verdadera cara cuando creen que nadie está mirando. El ambiente en casa también cambió. El lugar de reunión, antes tan cálido, se volvió pesado por tensiones no dichas. Las cenas familiares, cuando lográbamos reunirnos entre visitas al hospital, se llenaban de silencios incómodos y miradas cómplices entre Rebeca y Tomás. Mi hermana menor, Emma, de tan solo 12 años en ese entonces, empujaba su comida en el plato, percibiendo la tensión pero siendo demasiado pequeña para entender su origen. Empecé a encontrar documentos dejados descuidadamente sobre la encimera de la cocina, evaluaciones de propiedades, licencias comerciales, papeles de traspaso. Cada hoja parecía inocua por sí sola, pero juntas formaban un cuadro que temía enfrentar. Los clientes habituales del café me hacían preguntas sobre planes futuros y cambios en la propiedad que yo no podía responder, y sus rostros preocupados aumentaban mi creciente ansiedad. Una tarde, escuché una conversación entre Rebeca y su hermano Miguel en el jardín. Creyeron que todos dormían, pero yo había estado sentado en el alféizar de la ventana de mi habitación, incapaz de conciliar el sueño. Ya está prácticamente decidido, se escuchó decir la voz de Rebeca. Una vez que firmemos los papeles de traspaso, todo cambiará. 1 euro, ¿puedes creerlo? Ella no tiene idea de lo que está cediendo.
Esas palabras hicieron que mi estómago se revolviera, pero me convencí de que debía haberlas malinterpretado. Al fin y al cabo, la familia se supone que se protege, ¿no? Sara siempre me había enseñado que la confianza se gana con hechos, no con palabras, pero estaba a punto de aprender esa lección de la forma más dolorosa posible. Conforme el otoño dio paso al invierno, la condición de Sara se deterioró rápidamente. Los médicos hablaban en tonos cada vez más graves y las visitas de la familia extendida se volvieron más frecuentes. Durante todo este tiempo, Rebeca se mantenía en la posición de la aparentemente devota nuera, siempre lista con una palabra de apoyo o una sugerencia útil. Pero tras su actuación meticulosa, empecé a percibir algo depredador en su atención, como una araña esperando el momento perfecto para atacar. Mirando hacia atrás, ahora veo todas las señales de advertencia que ignoré entre el dolor y la confusión. La forma en que Rebeca desviaba las conversaciones de ciertos temas en mi presencia. La sutil presión que ejercía sobre Sara para que pusiera en orden sus asuntos, mientras aún podía. El cuidadoso aislamiento que me imponía, apartándome de cualquier discusión sobre el futuro del café. Pero cuando observas cómo alguien a quien amas se desvanece, es difícil concentrarse en otra cosa, y menos aún descubrir un plan meticulosamente orquestado de traición. El día de la reunión para el traspaso se dio en un martes gris de diciembre. La nieve caía suavemente fuera de la ventana del hospital, cubriendo Madrid con una engañosa manta de paz y silencio. Recuerdo haber consultado mi reloj las 2:15 justo cuando el abogado de Rebeca, el señor Davidson, entraba en la sala con un maletín de cuero que parecía demasiado caro para un simple traspaso de propiedad. Sara estaba teniendo lo que las enfermeras llamaban un buen día, lo que significaba que podía sentarse y hablar con claridad durante breves periodos. Llevaba el suéter azul de punto que yo había traído de casa, aquel que siempre decía que la hacía sentir más ella misma y menos una paciente. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, y alguien, probablemente la bondadosa enfermera María, le había ayudado a ponerse un toque de lápiz labial. Incluso en su estado debilitado, ella quería mantener su dignidad. Tomás se encontraba en un rincón de la sala, con sus gafas de lectura asentadas en la nariz, fingiendo estar absorto en el periódico El Mundo de ayer. Sus nudillos se ponían blancos al sostener el papel, y no había pasado una página en 20 minutos. Rebeca permanecía junto a la ventana, impecable en un traje de negocios gris carbón que parecía más apropiado para una toma de control corporativa que para una reunión familiar. Procedamos de forma rápida y sencilla, dijo el señor Davidson, extendiendo documentos sobre la pequeña mesa del hospital. Señora Williams, solo necesitamos su firma en estos formularios para transferir la propiedad de Café Amanecer. Su voz era profesionalmente neutra, pero había algo en sus ojos que me incomodaba, un destello de lo que pudo haber sido culpa. Me senté junto a la cama de Sara, sosteniendo su mano mientras ella escuchaba la explicación del abogado. Sus dedos se sentían fríos a pesar del calor de la sala, y los noté temblar ligeramente. El cuadro del horario de medicación en la pared detrás de su cabeza indicaba que pronto era hora de su siguiente dosis de analgésicos, pero Rebeca había insistido en que esto no podía esperar. Como ya se ha discutido, continuó el señor Davidson, el precio de traspaso se fija en €1, lo que simplifica considerablemente el proceso. Barajó sus papeles, señalando varias secciones resaltadas con una pluma dorada que probablemente costara más que el supuesto precio de traspaso. Fue entonces cuando sucedió el instante que se reproduciría en mis pesadillas durante meses. Rebeca soltó una risa que pareció atravesar el denso ambiente de la sala. Solo firme aquí, dijo, moviéndose hasta el pie de la cama de Sara. De todos modos, el café no vale más de €1, ¿verdad? Su voz llevaba un tono triunfal, mal disimulado tras un intento de humor. La sala quedó en silencio. Sentí que la mano de Sara se apretaba aún más en la mía, y vi rodar una única lágrima por su mejilla. Ella lo sabía. En ese momento comprendí que ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero se encontraba demasiado débil para luchar. El cáncer no solo había arrebatado su fuerza, sino también su capacidad para proteger aquello por lo que había dedicado su vida. María apareció justo en ese instante para realizar la revisión de la medicación programada para Sara. Se detuvo en la puerta, claramente sintiendo la tensión, pero Rebeca la apartó con un gesto de mano decidido. «Llamaremos cuando hayamos terminado», dijo bruscamente. María vaciló, mirando a Sara con preocupación, antes de retirarse a regañadientes.
El señor Davidson aclaró la garganta de forma incómoda. Quizás deberíamos tomar un breve descanso, sugirió, pero Rebecca lo interrumpió. No es necesario. Esto no tomará mucho tiempo. Se acercó a Sara, extendiendo la pluma como si fuera un arma. Después de todo, aquí somos familia, ¿no es así? Quise gritar, arrancar aquellos papeles y destrozarlos, exponer esa farsa cruel por lo que era. Pero los dedos de Sara se apretaron de nuevo en los míos y, al mirarla, asintió levemente con la cabeza. Sus ojos transmitían un mensaje que no entendería hasta mucho después. A veces es necesario perder una batalla para ganar la guerra. Con manos temblorosas, Sara firmó en cada línea marcada. Cada garabato de la pluma sobre el papel se sintió como un dolor físico en mi pecho. Tomás finalmente dejó el periódico, pero se negaba a cruzar miradas con nadie. El sonido de la nieve cayendo afuera parecía excesivamente fuerte en el silencio que siguió. Perfecto, dijo Rebecca, recogiendo los papeles con movimientos eficientes. Sonrió a Sara con lo que parecía ser una calidez genuina y, por un instante, dudé de mi propio juicio. ¿Acaso estaba viendo traición donde solo había negocios familiares? Pero entonces, observé el rostro del señor Davidson mientras guardaba los documentos. La leve caída de su boca, la forma en que no podía sostener la mirada de Sara, confirmó cada sospecha que había estado reprimiendo. Algo muy malo había ocurrido en esa sala, disfrazado de lealtad familiar y planeación adecuada. Después de que todos se retiraron, me quedé con Sara. La habitación se sentía distinta, como si hasta el aire hubiese cambiado. La nieve seguía cayendo afuera y las máquinas del hospital marcaban su rítmico compás, pero algo valioso se había perdido. Sara se dormía de forma inquieta, con la medicación haciendo efecto, mientras yo repasaba en mi mente cada momento, cada palabra, cada gesto. Más tarde, María volvió para chequear los signos vitales de Sara con una eficiencia tierna. A veces, dijo suavemente mientras ajustaba la manta de Sara, las cosas no son lo que parecen a simple vista. Mantén los ojos abiertos, cariño. Me palmeó el hombro antes de marcharse, y sentí como el peso de sus palabras se hundía en mis huesos. Esa tarde, mientras conducía a casa por las nevadas calles de Madrid, pasando frente a los oscuros ventanales de Café Amanecer, no podía desprenderme de la sensación de que esto era solo el comienzo. La reunión no había sido únicamente para transferir un negocio, se trataba de poder, control y de una traición tan profunda que tomaría meses desentrañar su alcance. El letrero de neón del café brillaba tenuemente a través de la nieve, y las palabras «Café Amanecer» proyectaban un halo azulado en la oscuridad invernal. Me detuve y aparqué frente a la acera, observando cómo el último empleado cerraba el local para la noche. ¿Cuántas veces más vería esa escena familiar? ¿Qué pasaría con el lugar que durante tanto tiempo fue mi segundo hogar? Sentado en mi coche, viendo danzar a los copos bajo las farolas, me hice una promesa a mí mismo y a Sara. Cualquiera que fuera el juego que Rebecca estuviera jugando, cualquier plan que hubiese puesto en marcha, yo descubriría la verdad. La firma en aquellos papeles podría valer tan solo €1, pero el precio real, el costo en confianza, en lazos familiares, en la decencia humana básica era incalculable. Las semanas posteriores a la reunión de traspaso trajeron cambios tan sutiles al principio que resultaban fáciles de pasar por alto. El invierno se había asentado firmemente en Alcalá de Henares y la oscuridad temprana parecía reflejar las sombras que crecían en nuestra vida familiar. Café Amanecer permanecía abierto, sus luces cálidas un faro contra el frío, pero algo fundamental había cambiado bajo su superficie familiar. Lo noté primero en los pequeños detalles. Rebecca empezó a aparecer en el café con mayor frecuencia, merodeando cerca del mostrador y tomando notas en su tablet. Antes nunca había mostrado tanto interés por el lugar, asegurando que los cafés eran encantadores pero poco rentables. Ahora, estaba allí casi todas las mañanas, observando a los baristas trabajar con la intensidad de quien estudia para un examen. El personal comenzó a susurrar entre sí. Jenny, quien llevaba 5 años en el turno de la mañana, se me acercó un día mientras yo recogía mi habitual cortado. Algo no está bien, murmuró, mirando de reojo para asegurarse de que Rebecca no estuviera cerca. Están pidiendo copias de todas nuestras recetas, incluso de las que tu madre elaboró en secreto. Y se comenta sobre modernizar el local. Pasaba más tiempo en el hospital junto a Sara,
observando cómo se debilitaba a medida que enero avanzaba. Durante mis visitas le contaba sobre mi día, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera preocuparla. Pero una tarde, mientras la nieve caía de forma constante fuera de su ventana, ella apretó mi mano con una fuerza sorprendente. «Están cambiándolo todo, ¿no es cierto?», preguntó con una voz apenas audible. No pude mentirle. En casa, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Las cenas familiares se convirtieron en un ejercicio de miradas esquivas y conversaciones medidas. Mi hermana menor, Emma, normalmente habladora sobre las trivialidades de la escuela, se volvió callada y retraída. La pillaba observando a Rebecca y Tomás con una expresión de desconcierto, como si intentara descifrar un complicado enigma. Una noche, incapaz de dormir, escuché voces provenientes del despacho de Tomás. La puerta estaba entreabierta y las palabras de Rebecca se filtraban claramente: la inspección de sanidad es solo un trámite. Una vez que controlemos las recetas y los contratos con los proveedores, podremos avanzar con el plan de franquicia. Hubo una pausa y luego la voz vacilante de Tomás: ¿no crees que deberíamos esperar? La condición de Sara. Rebecca lo interrumpió: no podemos esperar. Los inversores ya están listos. Con el corazón acelerado, me retiré a mi habitación, pero el sueño no llegó. ¿Plan de franquicia? ¿Inversores? Las piezas comenzaban a encajar en un panorama que no quería ver. Recordé que Sara me había contado una vez cómo rechazó numerosas ofertas de franquicia a lo largo de los años, convencida de que lo que hacía especial a Café Amanecer era ese toque personal y la conexión con la comunidad. Al día siguiente decidí indagar. Mientras Rebecca asistía a su clase de yoga y Tomás estaba en el trabajo, me colé en el despacho de la casa. La computadora estaba bloqueada, pero encontré un montón de papeles en el cajón inferior del archivador: propuestas para Amanecer S.A., planes de expansión proyectados, análisis de costos para estandarizar las recetas. Algunas fechas de los documentos se remontaban a meses antes del diagnóstico de Sara. Con las manos temblorosas, tomé fotos de todo con mi móvil. Al reponer la última carpeta, noté un pequeño cuaderno encajado en el fondo del cajón. En él, en la letra meticulosa de Rebecca, aparecían anotaciones sobre el horario de medicación de Sara, sus horas de lucidez y lo que parecía ser una línea de tiempo hasta la reunión de traspaso. La última entrada heló mi sangre: traspaso completado. Fase 2 inicia tras la aprobación de la inspección sanitaria. Escuché el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Rebecca había regresado temprano y rápidamente volví a dejar todo en su lugar. Esa noche me quedé despierto en mi antigua habitación, mirando las estrellas fosforescentes que Sara y yo habíamos pegado en el techo años atrás. El peso de lo descubierto se posaba sobre mí como algo tangible. A la mañana siguiente en el café, observé a los clientes habituales con nuevos ojos. El señor Peterson, que llevaba 15 años viniendo por su café matutino y crucigrama, Lisa y Mark, esos universitarios que decían que la mesa del rincón era el único lugar adecuado para estudiar, y el grupo de profesores jubilados que se reunía cada miércoles para un club de lectura. Ninguno sospechaba que su refugio estaba a punto de cambiar para siempre. Empecé a prestar más atención a los movimientos de Rebecca, anotando horarios y fechas, tomando fotografías cuando podía sin ser notado. Realizaba varios viajes a un elegante edificio de oficinas en el centro de Madrid, regresando siempre con más documentos y una sonrisa de satisfacción. Tomás se mostraba cada vez más agitado, pasando largas horas en su estudio y apenas hablando durante las comidas. La condición de Sara continuó deteriorándose. Durante una visita, la encontré más alerta de lo habitual, con los ojos claros y concentrados. «El libro de recetas», dijo de repente, tomando mi mano. «El verdadero». Detrás del ladrillo suelto en la trastienda del café. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, ella se dejó llevar por el sueño. Recordé el ladrillo del que hablaba. Había estado suelto durante años, y siempre bromeaba diciendo que algún día lo arreglaría. Esa noche, tras el cierre, fui a verificarlo. Detrás del ladrillo encontré un pequeño cuaderno de cuero, con páginas amarillentas por el paso del tiempo. En él no solo había recetas, sino también notas detalladas sobre el origen del café, técnicas de tostado y lo que parecían mensajes cifrados que no podía descifrar. Me llevé el cuaderno a casa y lo escondí en mi habitación, sabiendo en el fondo que era importante. La farsa se había arraigado en nuestras vidas,
extendiéndose como enredadera sobre una pared, cambiando lentamente la forma de todo lo que tocaba. Cada día traía nuevas revelaciones, conversaciones en susurros que se detenían al entrar, reuniones misteriosas con gente de trajes caros, expedientes que se cerraban rápidamente al pasar junto al estudio de Tomás. Mientras tanto, Café Amanecer seguía sirviendo café y pasteles, sin que sus clientes habituales supieran de las turbulentas corrientes que se agitaban bajo la superficie. Pero yo sentía el cambio inminente, como la baja de presión antes de la tormenta. Los planes de Rebeca, fueran cuales fueran, avanzaban con la fuerza implacable de una avalancha, y yo parecía ser el único que se interponía en su camino. La pregunta que me mantenía despierto no era solo sobre el café, era sobre cuánto conocemos realmente a quienes más queremos, sobre cómo se puede convertir la confianza en un arma, y sobre lo que significa cumplir las promesas hechas a quienes amamos. Con el advenimiento de febrero, supe que se me acababa el tiempo para descubrir el alcance total del plan de Rebeca antes de que fuera demasiado tarde. El 15 de febrero amaneció con un frío cortante, ese tipo de mañana que hace dudar a cualquiera de haber elegido vivir tan al norte. Apenas había dormido, perturbado por los extraños ruidos provenientes del café, ubicado justo debajo de mi apartamento. Rebeca había insistido en una reunión antes del amanecer con lo que llamaba equipo de consultoría, y se oían coches llegando desde las 4 de la mañana. Vivía en el pequeño piso sobre Café Amanecer, tal como lo hizo Sara cuando abrió el local por primera vez. El aroma familiar del café solía traer consuelo, pero esa mañana se mezclaba con algo distinto, productos de limpieza industrial y voces desconocidas. Me vestí rápidamente, con el estómago encogido de ansiedad. A las 6:45, 15 minutos antes del horario habitual de apertura, bajé. La escena que me recibió me paralizó. El interior cálido y con encanto del local había sido parcialmente desmontado. Las viejas fotografías de la historia de Alcalá, que Sara había coleccionado con tanto esmero, habían desaparecido de las paredes, sustituidas por reproducciones de arte moderno genérico. Los queridos sillones de cuero habían desaparecido, y en su lugar se alineaban modernas sillas metálicas. Jenny, nuestra jefa de baristas, estaba junto al mostrador con lágrimas en los ojos. Llegaron a las 4, me susurró al verme. Empezaron a cambiarlo todo. Rebeca dijo que es parte del proceso de rebranding. Sus manos temblaban mientras intentaba ajustar la máquina de espresso. No era nuestro modelo italiano de siempre, sino una nueva y automatizada que parecía sacada de una nave espacial. Fue entonces cuando los oí, voces en la puerta principal. A través del vidrio pude distinguir a 3 personas con chaquetas oficiales, sus insignias brillando a la luz del amanecer. El logo en sus espaldas decía, Departamento de Salud de la Comunidad de Madrid. Detrás de ellos, 2 agentes de la policía, con expresiones serias. Rebeca irrumpió desde la oficina trasera, sus tacones de diseñador haciendo eco contra el nuevo suelo de baldosas. ¿Qué significa esto?, exigió, pero pude ver el destello de miedo en sus ojos. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. La inspectora principal, una mujer alta con cabello gris acero y gafas, se adelantó al entrar. Soy la doctora Carolina Martínez, del Departamento de Salud de la Comunidad de Madrid. Estamos aquí en respuesta a reportes preocupantes sobre violaciones en las normas de higiene y modificaciones no autorizadas en las recetas. Consultó su tablet. También tenemos preguntas sobre el reciente cambio de titularidad y el cumplimiento de la normativa sanitaria estatal. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los inspectores revisaron cada rincón, áreas de almacenamiento, superficies de preparación, orígenes de los ingredientes. Prestaron especial atención al nuevo equipo que Rebeca había instalado, gran parte del cual, resultó, no contaba con la certificación adecuada para uso comercial. Me quedé junto a la ventana, observando a los clientes habituales que se acercaban solo para alejarse confundidos ante el cartel de «cerrado por inspección». El señor Peterson golpeó suavemente el cristal, con su periódico siempre bajo el brazo, y tuve que despedirme con un gesto. La expresión de decepción en su rostro me partía el alma. Tomás llegó alrededor de las 9, llamado por Rebeca. Con solo una mirada a la escena, parecía haber envejecido una década al instante. Te dije que debíamos esperar, murmuró a Rebeca. Te advertí que avanzábamos demasiado rápido. Los inspectores mostraron especial interés en los cambios de recetas.
Según nuestros registros, dijo la doctora Martínez, leyendo de su tablet, las recetas originales de Café Amanecer estaban certificadas bajo estrictas normas de salud. ¿Estas nuevas formulaciones? Hizo una pausa, ajustándose las gafas, presentan desviaciones significativas de los estándares aprobados. Rebeca trató de mantener la compostura, pero pude ver grietas en su fachada pulida. Esto es solo una actualización rutinaria para modernizar un menú anticuado, argumentó. ¿No habrá cierto margen de flexibilidad en las normativas? Señora, interrumpió uno de los inspectores más jóvenes, modificar recetas certificadas sin la debida revisión no es tan simple como reorganizar los muebles. Hay implicaciones para la salud pública. Sostuvo una muestra de lo que reconocí como la nueva mezcla de café, mejorada, de Rebeca. Esta composición contiene aditivos que no han sido aprobados para uso comercial. Recordé entonces el libro de recetas de Sara, cuidadosamente escondido en mi apartamento. Los mensajes cifrados que había notado cobraban sentido de repente. No se trataban solo de recetas, sino de notas de cumplimiento documentadas a lo largo de años de colaboración con las autoridades sanitarias para perfeccionar fórmulas seguras y legales. Los agentes, que hasta ese momento se habían mantenido en silencio, avanzaron cuando la doctora Martínez se lo indicó. Dada la gravedad de las infracciones y las dudas en torno al reciente traspaso, tendremos que suspender temporalmente las operaciones, anunció una de las agentes, procediendo a sellar las puertas con los sellos oficiales. El meticuloso mundo que Rebeca había construido se desmoronaba ante mis ojos. Su teléfono no dejaba de sonar, probablemente los inversores a los que tanto deseaba impresionar. Tomás se sentó pesadamente en una de las nuevas sillas metálicas, con la cabeza entre las manos. El personal se agrupó en el fondo, susurrando entre sí y lanzando miradas de preocupación al escenario que se desarrollaba. Debería haberme sentido triunfante al ver expuestos los planes de Rebeca, pero en cambio solo sentí tristeza. Tristeza por los empleados cuyos trabajos ahora eran inciertos, por la comunidad que perdía su punto de encuentro, y por mi padre, que se había dejado arrastrar por esa red de engaños. Sobre todo, tristeza por Sara, luchando por su vida en el hospital mientras se desmantelaba la obra de toda una vida. Alrededor del mediodía, María, la enfermera del hospital, apareció. Había escuchado del cierre por parte de otro cliente habitual. Me encontró sentado en los escalones traseros, tratando de asimilar lo ocurrido. Tu madre te está llamando, dijo suavemente. Ella está teniendo un buen día y creo que debe saberlo de esta mañana. Mientras conducía al hospital, pasé por las calles de Madrid, donde reconocí a vecinos, amigos y clientes que habían hecho de Café Amanecer parte de su rutina diaria. La responsabilidad se posó con más fuerza sobre mis hombros. Esto ya no se trataba solo de exponer la traición de Rebeca, era proteger algo que importaba a toda una comunidad. La llegada del Departamento de Salud había desvelado la apariencia de normalidad, exponiendo la podredumbre que se escondía tras los grandes planes de Rebeca. Pero, como pronto descubriría, esto era solo el comienzo de revelaciones que transformarían no solo a nuestra familia, sino mi propia identidad y mi deber de proteger. Sara estaba despierta al llegar al hospital, luciendo más alerta que en días. La luz de la tarde proyectaba largas sombras por la ventana y, por un instante, dudé en entrar, sin saber cómo contarle lo ocurrido en la mañana. Pero antes de que pudiera hablar, ella sonrió y dijo: «Es hora de que sepas la verdad, Jaime». María apareció con una silla, colocándola junto a la cama de Sara antes de dejarnos en silencio. La habitación se sentía distinta, cargada de una inusual anticipación. Sara abrió el pequeño cajón de su mesita de noche, sus manos temblorosas extrayendo un sobre, amarillento por el tiempo. «Siempre supe que llegaría este día», dijo con una voz más firme de lo que había tenido en semanas. «Solo esperaba tener más tiempo para prepararte». Me entregó el sobre. Dentro encontré una serie de documentos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mí. El primero era un certificado de nacimiento, mi certificado de nacimiento, pero los nombres y datos no coincidían con lo que siempre había creído. Mi verdadero nombre no era James Williams en absoluto. Yo era Jaime Alexander Kingsley III, nacido no de padres desconocidos como me habían hecho creer, sino de Isabel Kingsley, heredera de una de las compañías de importación de café más antiguas de la costa este. Tu madre fue mi mejor amiga, dijo Sara suavemente, observando mi rostro mientras intentaba asimilar la información. Crecimos juntas en Cambridge,
Trabajamos juntas desarrollando mezclas de café. La familia Kingsley ha estado en el comercio del café desde antes de la Revolución. Su compañía, Kingsley Sons, suministra algunas de las cafeterías más prestigiosas del mundo. Mis manos temblaban mientras repasaba más documentos, recortes de periódicos sobre la familia Kingsley, papeles legales y lo que parecía ser un documento de fideicomiso con mi nombre. Pero, ¿por qué? Empecé, incapaz de terminar la pregunta. Tu madre murió protegiéndote, continuó Sarah, con los ojos llenos de lágrimas. Hubo una lucha por el control de la compañía. Isabel descubrió irregularidades en las cuentas, pruebas de negocios ilegales. No estaba dispuesta a dejarlo pasar, incluso cuando le amenazaron. Hizo una pausa para recuperar el aliento. El accidente automovilístico que la mató no fue un accidente en absoluto. La habitación parecía girar mientras encajaban las piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. El café, dije despacio. Café Amanecer no era solo un café, ¿verdad? Sarah negó con la cabeza. Era la manera de tu madre para protegerte. Transfirió una parte importante de los activos de la compañía a un fideicomiso a tu nombre, pero sabía que vendrían a buscarte. Así que creamos una nueva identidad para ti, ocultándote a simple vista. Café Amanecer estaba destinado a ser tu herencia, protegido hasta que fueras lo suficientemente mayor para comprenderla y reclamar tu legítimo legado. Pensé en el interés sospechoso de Rebecca por el local, en su insistencia en apoderarse de las recetas. Ella lo sabe, ¿verdad? De eso se ha tratado todo este asunto. Tu padre Tomás nunca conoció toda la verdad. Me aseguré de eso para protegerlo. Pero, Rebecca. El rostro de Sarah se endureció. Debe haber descubierto la conexión con la familia Kingsley. Las recetas a las que insiste tanto en acceder no son simples mezclas de café. Son pruebas documentación de las actividades ilegales que tu madre descubrió, ocultas a simple vista entre las instrucciones para nuestros brebajes característicos. De pronto, el cuaderno de recetas de cuero, escondido en mi apartamento, adquirió un nuevo significado. Todos esos mensajes cifrados que no podía descifrar no trataban solo de la preparación del café. Eran evidencias, preservadas por Sarah durante todos estos años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. ¿Pero por qué decírmelo ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque están en marcha, respondió Sarah. Rebecca no actúa sola. Está conectada con las mismas personas que... Se detuvo, pero entendí. Las mismas personas que mataron a mi madre biológica ahora intentaban tomar el control de Café Amanecer, sin saber que el verdadero premio era mucho más grande que un simple café de barrio. Pasé las siguientes horas escuchando a Sarah llenar los vacíos de mi historia. La influencia de la familia Kingsley se extendía mucho más allá de la importación de café. Tenían conexiones en el comercio internacional, el transporte marítimo e incluso en ciertos contratos gubernamentales. Mi madre había descubierto evidencia de lavado de dinero, de operaciones de contrabando ilegales ocultas tras envíos aparentemente legítimos de café. Tu fideicomiso se hará efectivo en tu 30º cumpleaños, explicó Sarah. En 8 meses, tendrás el control legal de tu parte de Kingsley Sons. Todos los documentos que prueban tu identidad y los descubrimientos de tu madre están en el libro de recetas. Cada mezcla, cada instrucción específica forma parte de un código que desarrollamos. El peso de esa revelación se posó sobre mí como una pesada losa. Todos aquellos años trabajando en el café, aprendiendo sobre distintos granos y tuestes, memorizando recetas y técnicas, me habían estado preparando sin que yo lo supiera. Sarah no solo me enseñó a hacer café, me entrenó para ocupar mi lugar en un mundo al que jamás imaginé pertenecer. Cuando el sol se puso tras la ventana del hospital, tiñendo la sala de tonos naranjas y púrpuras, pensé en todas las personas que habían sido parte de esta conspiración de protección. María, que siempre parecía saber más de lo que dejaba ver, el señor Peterson, a quien ahora entendía que era más que un simple cliente habitual con su crucigrama diario. Hay personas en las que se puede confiar, dijo Sarah, como si leyera mis pensamientos. Personas leales a tu madre, que han velado por ti todos estos años. María te ayudará a contactarlas. Apretó mi mano. Pero debes tener cuidado. Lo ocurrido esta mañana con el Departamento de Salud es solo el comienzo.
Intentarán otras estrategias para tomar el control antes de tu cumpleaños. Bajé la vista a los documentos en mi regazo, a la fotografía de mi verdadera madre que nunca había visto. Isabel Kingsley tenía mis ojos, la misma ligera inclinación en su sonrisa. Ella había muerto protegiéndome, y Sara había dedicado su vida a continuar esa protección. Lo siento tanto, susurró Sara. Quería decírtelo tantas veces, pero teníamos que asegurarnos de que estuvieras preparado. Tu madre. Su voz se quebró. Tu madre estaría tan orgullosa de la persona en la que te has convertido. Cuando cayó la noche sobre Madrid, me quedé allí, sosteniendo la mano de Sara, ambas en silencio ante el peso de todo lo revelado. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a que en aquella pequeña habitación mi entendimiento de quién era se había transformado por completo. Ya no era solo Jaime del café del barrio, era el heredero de un legado tan poderoso como peligroso, y había personas dispuestas a todo para impedir que lo reclamara. Las semanas siguientes a la revelación de Sara transcurrieron en un torbellino de actividad. Café Amanecer permaneció cerrado, con sus ventanales cubiertos de papel marrón, pero yo no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de María, contacté a aquellas personas que llevaban años esperando a que descubriera mi verdadera identidad. Entre ellos estaba David Chen, el antiguo abogado de mi madre, quien había resguardado documentos y pruebas adicionales durante todo ese tiempo. Nos reunimos en su oficina en el centro de Madrid, un espacio modesto que ocultaba la importancia que tenía en aquel dramático desarrollo. Tu madre era brillante, me dijo, esparciendo papeles sobre su escritorio. No solo documentó las actividades ilegales, sino que creó un sistema paralelo de seguimiento oculto en los registros de Café Amanecer. Cada bebida especial, cada mezcla estacional, formaba parte del código. Pasé días trabajando con David y su equipo, utilizando el libro de recetas de Sara para descifrar años de evidencia meticulosamente preservada. Los registros diarios de ventas del café, las facturas de proveedores e incluso la disposición de los productos en la pizarra del menú habían sido parte de un elaborado sistema de documentación. Mi madre y Sara habían convertido Café Amanecer en un libro de contabilidad vivo de actividades criminales, ocultándolo a plena vista. Mientras tanto, Rebeca había desaparecido. La última vez que alguien la vio fue al día siguiente de la inspección sanitaria, cuando cargó varias cajas en su coche y se marchó. Tomás quedó destrozado, pero al compartir con él la verdad sobre la conexión de su esposa con las personas que habían matado a mi madre biológica, su pena se tornó en ira. Debí haberlo sospechado, dijo una noche mientras repasábamos viejas fotografías en nuestra casa familiar. La forma en que empujaba por controlar el café, su repentino interés en el negocio. Yo estaba tan ciego. No pude enfadarme con él, había sido tan víctima del engaño como cualquiera. La condición de Sara se estabilizó lo suficiente para que pudiera dar una declaración formal a las autoridades. La evidencia que habíamos descubierto, combinada con su testimonio, fue suficiente para iniciar una investigación federal sobre Kingsley y Sons. Las operaciones legítimas de la compañía eran amplias, pero bajo la superficie se escondía una red de actividades criminales que operaba sin control durante décadas. Seguí trabajando en el pequeño escritorio de mi apartamento, sobre el café cerrado, aprendiendo sobre mi herencia mientras ayudaba a los investigadores federales a desentrañar años de corrupción corporativa. La complejidad de todo era abrumadora: rutas de envío internacionales, transacciones bancarias, empresas fantasma anidadas unas dentro de otras. Pero descubrí que mis años administrando el inventario y las cuentas de Café Amanecer me habían preparado más de lo que imaginaba. Una lluviosa mañana de marzo recibí una llamada del hospital. La condición de Sara había empeorado. Corrí a su lado y la encontré débil pero alerta. ¿Viste el titular de hoy?, preguntó con una leve sonrisa. La sección de negocios del diario El Mundo de Madrid llevaba el titular: Kingsley y Sons bajo investigación federal, antigua compañía de importación de café enfrenta cargos criminales. Lo logramos, respondí, sosteniendo su mano. La evidencia de tu madre, tu meticulosa planificación, todo funcionó. Pero aún queda mucho por hacer, susurró Sara. Café Amanecer no es solo un café, Jaime. Es el símbolo de todo por lo que luchó tu madre: un negocio honesto, la comunidad, las conexiones reales entre las personas. No pierdas eso en medio de todo esto. Esa noche, ella falleció en paz,
habiendo vivido lo justo para ver el comienzo de la justicia. El funeral se celebró en un radiante día de primavera, al que asistió una multitud que me sorprendió. Los clientes habituales del café se unieron a denunciantes corporativos y agentes federales, todos rindiendo homenaje a una mujer que dedicó su vida a proteger la verdad. En los meses siguientes, trabajé con David para navegar el complejo proceso legal de reclamar mi herencia mientras colaborábamos con las investigaciones en curso. El fideicomiso que mi madre había establecido no solo traía consigo riqueza y participaciones empresariales, sino una responsabilidad, la oportunidad de transformar una compañía manchada por la corrupción en algo que realmente marcara la diferencia. Café Amanecer reabrió en junio, restaurado a su calidez y carácter original. El Departamento de Salud nos dio luz verde, y nuestros fieles clientes regresaron en masa. El señor Peterson retomó su ritual diario con el crucigrama y el club de lectura de los jubilados se reanudó justo donde lo habían dejado. Pero ahora había algo más, un sentido de propósito que trascendía el mero servicio de un buen café. Fundé la Fundación Isabel Kingsley, dedicada a apoyar a pequeños empresarios e investigar el fraude corporativo. El primer proyecto de la fundación fue un programa para ayudar a los cafés independientes a competir contra las grandes cadenas, preservando esa conexión personal y el espíritu comunitario que había hecho tan especial a Café Amanecer. Tomás volvió a encontrar la felicidad, dedicándose a enseñar ética empresarial en una universidad local. Emma, comprendiendo finalmente la historia completa de nuestra inusual familia, se entregó al estudio de cada aspecto del negocio del café. Había heredado el don de Sara para crear mezclas únicas, y sus innovaciones ayudaron a Café Amanecer a prosperar en esta nueva etapa. La investigación federal llevó a múltiples arrestos y a la exposición de una red criminal que se extendía por varios continentes. Rebecca fue finalmente localizada en Suiza, donde había huido con documentos de la empresa que esperaba utilizar como palanca. Su detención trajo consigo un cierto cierre, aunque el daño causado a la confianza familiar tardaría mucho más en sanar. Un año después de la revelación de Sara, mientras atendía el mostrador de Café Amanecer, observaba cómo llegaba la clientela matutina, estudiantes, profesionales, jubilados, todos parte de la comunidad que mi madre y Sara habían trabajado con tanto ahínco para construir y proteger. El libro de recetas descansaba en su lugar de honor, sus mensajes cifrados ya innecesarios, pero conservados como testamento del coraje y la ingeniosidad de dos mujeres. Aprendí que el destino no siempre se manifiesta en gestos grandiosos o confrontaciones dramáticas. A veces se trata de la determinación silenciosa de hacer lo correcto, día tras día, taza de café tras taza de café. Mi madre murió protegiendo la verdad, Sara vivió protegiéndome y ahora me tocaba a mí proteger algo más grande que yo, un legado de integridad, comunidad y justicia. La luz de la mañana se colaba por las ventanas de Café Amanecer, capturando el vapor del café recién hecho. En la pared colgaban dos fotografías, una de mi madre biológica, Isabel Kingsley, joven y decidida, frente al primer almacén de Kingsley & Sons, y otra de Sara, sonriendo detrás del mostrador en el día de la inauguración de Café Amanecer. Entre ellas, no solo encontré mi identidad, sino mi propósito: preparar algo mucho más valioso que un café, algo que encarnara la esperanza, la verdad y la promesa de un mañana mejor.